como es en el área en el área que les toca, o sea, en el aula virtual. ¿Están de acuerdo? Bueno, estudiantes, buen día, ¿cómo están? Nos encontramos en la materia que se llama Filosofía y Ética del Cuidado, en el contexto de la especialidad en cuidados críticos neonatales, pediátricos y del adulto. En este momento estamos todos juntos, ¿sí? Un grupo, una comisión que está compuesta por los integrantes de las diferentes especialidades. Les pido autorización para grabar esta clase y luego subirla al aula virtual que se nos ha asignado para esta materia. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay una sola persona que dijo que estaba de acuerdo, dos que están de acuerdo. Sí, no hay problema. Bueno, Sí, muchas de gracias acuerdo. entonces. Sí, de acuerdo. Bárbaro, gracias. Vamos a empezar entonces, gracias. Vamos a empezar entonces con, la clase está siendo grabada, ustedes tienen toda la libertad de preguntarme y parar, y me decís, Silvia, para un poco, vas muy rápido. La idea es contarles de qué se trata esta materia y cuál es el objetivo de esta materia. El objetivo de esta materia es profundizar, ¿no es cierto?, en la disciplina de enfermería, desde un aspecto filosófico, ético y epistemológico. Parecería que esas áreas del conocimiento de enfermeros son vedadas para la disciplina, pero tienen mucho que ver con la disciplina, porque en relación a cómo nosotros actuamos, en relación a cómo nosotros pensamos y en relación a cómo asumimos los hechos sociales de salud o de enfermedad, es como vamos a actuar con los sujetos de cuidado. Pero eso tiene un devenir de algún lado, ¿sí? No es que lo inventé yo, sino que tiene que ver con la historia y con la evolución de la disciplina enfermera, ¿sí? Les cuento que esta materia yo ya les subí el programa, así que ustedes ya tienen el programa para trabajar. Esta materia tiene varias instancias de evaluación, ¿sí? Son 3 trabajos que ustedes tienen que hacer sí o sí, que los pueden hacer, esperen que voy a compartir. Voy a compartir esto. Esperen que voy a dejar de compartir porque se abrió el chat. No sé por qué compartir, y yo quiero compartir esto, no el chat. Bien, entonces les contaba que esta materia, fíjense que esto ya está subido en la plataforma, este es el programa, es el plan de trabajo, como quieran que le digamos. Los estudiantes deben aprobar las siguientes actividades y participar al menos de 3 foros, ¿sí? Las actividades son estos trabajos que dice, por ejemplo, trabajo monográfico, ¿sí? Y el trabajo monográfico final. Esos 2 son de obligación de hacerlo. Luego tienen que participar al menos en 3 foros. Yo lo que les digo es que participen en todos los foros que puedan, porque esto les va a ir dando insumo para avanzar al trabajo final, porque un trabajo va llevando al otro. Entonces, mi recomendación es que puedan participar al menos una vez por semana en alguno de los foros. Lo que sí ustedes tienen que hacer para regularizar esta materia es, primero, un trabajo monográfico, ¿sí?, que puede ser hasta 4 integrantes, fíjense que ya tienen la fecha de presentación. Y por último, tienen que hacer un trabajo monográfico, que también lo pueden hacer en grupo, y que también tiene fecha de presentación. Estos 2 trabajos sí o sí tienen que estar aprobados, y más los 3 foros que ustedes tienen que participar para ir sumando, ¿no es cierto?, para regularizar la materia. Mirna y Claudia hicieron una pregunta, las escucho. Pues háganlo a viva voz en el chat, por ahí no puedo ¿Puedo hacer una leerlo. pregunta? Sí, por eso, sí.
Mira, pasa que yo tengo una compañera que está en la comisión 3. ¿Habría posibilidad de yo hacerlo con ella, a pesar ¿De que qué, esté en otra de qué comisión? materia de qué especialidad me estás hablando? No, de la misma de Neo. Sí, no hay problema, sí. Quedó ella en la comisión 3, así que quería saber si se podía. Sí, no importa en qué comisión estén, lo importante es que puedan trabajar en equipo, no se hagan problema. Yo no pongo la nota por comisión, sino pongo la nota por lo que veo que está subido. Ahí cuando ustedes hagan el trabajo van a tener que reportar el nombre de todas las personas que trabajaron. Bueno, Perdón, eso, consulta. sí. ¿Los trabajos son grupales o puede ser individual? ¿O sí tienen que ser grupal? Fíjense No, que grupal. ahí dice grupal, sí que tienen que respetar la consigna es grupal. Perfecto, gracias. Hasta 4 personas, dice. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Marcé. Será que estás muteada porque si no empiezan a hablar y se escucha todo. Desmuteate vos, por favor. Que hay Ahí una, está. dice en la primera parte, donde dice que hay que hacerlo en Word, es una Sí, línea de tiempo, sí. o sea, hacemos eso y te lo podemos entregar, ni bien lo tenemos, o tiene que ser la fecha de entrega. No, en cuanto ustedes estén, tienen que subirlo al espacio y avisar, Sí, profesora, dejo el trabajo acá. Se va a abrir una asignación de trabajo que tiene perfecto. fecha de entrega, que la puedo poner mañana, y fecha de cierre. O sea, después de ese día ustedes ya no van a poder subir, pero hay una asignación de trabajo. Ustedes Buenísimo. tienen que ir al aula y van a ver que dice asignación de actividad. Ahí van a tener que subir su actividad. ¿Está? Buenísimo. Todos, Listo. no importa Perfecto. que en el grupo son 3 o 4 o 2. Los 2 tienen que Sí, o subir, los sea, 3 tienen que subir, los 4, porque si no está registrado, no está entregado. claro, o sea, lo hacemos todos juntos, pero cada uno tiene que entregar Sí, el suyo. sí, porque Perfecto. si no, no pueden completar la asignación. Dale. Buenísimo, gracias, ¿eh? Bueno, esa parte está aclarada. Entonces, si ustedes me permiten, sí, voy a empezar con la clase. ¿Están de acuerdo? Asumo que sí. Sí, correcto, profe. profe, sí. Asumo Sí. directamente. Espérenme que estoy queriendo. Ah, está. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la materia que se denomina Filosofía y Ética del Cuidado, ¿sí? Como les dije anteriormente, muteen sus teléfonos, ¿sí? O sus computadoras, así no hay ruido de fondo, ¿sí? Ya bastante que nos estamos metiendo en sus espacios, en sus hogares, en sus casas y, bueno, nada, en ese sentido estamos acá invadiendo desde la virtualidad. Bueno, la idea, como les decía, es repensar la disciplina enfermera desde algunos aspectos que son fundamentales para el ejercicio de la enfermería, entre ellos el aspecto filosófico, el aspecto epistemológico y el aspecto ético, ¿sí? Que eso nos van a dar idea a lo que somos hoy, ¿no es cierto? Cómo somos, cómo es nuestro ejercicio, cómo es nuestra práctica de enfermería diaria. En ese sentido, sí tengo que recordar que estas palabras que alguien las dijo, y si ustedes pueden pensar mientras yo lo leo quién lo dijo, se los voy a agradecer. Alguien dijo una vez: sueño que algún día las enfermeras del mundo irán a los domicilios a cuidar y a curar a las personas que sufren y que no tienen suficiente atención, pero eso tal vez sea para el año 2000. ¿Quién les parece que pudo haber dicho esta frase? Pregunta a los estudiantes. ¿La Madre Teresa de Calcuta? No. No. Me confundí entonces. Sí. Sacarle. Alguien que se juegue, ya alguien dijo que era María Teresa Calcuta y le dije que no. Nancy Roper. No.
La OPS. No, Virginia Henderson. no. Florence Sí. Nightingale. No, Ramón Carrillo tampoco. Carla Mijares dijo Florence, y después hay otra persona que lo dijo a viva voz. Florence Nightingale dijo esto. Fíjense, Florence Nightingale pertenece a una etapa, ¿no es cierto?, en la vida del mundo, no en un contexto. Por eso es muy importante contextualizar a cada una de nuestras teorizadoras o filósofas. ¿Por qué digo esto? Porque Florence Nightingale ha sido una enfermera, ¿sí?, de avanzada para su generación, ¿sí?, una generación donde la mujer lo único que hacía era aprender a coser y a bordar, ¿sí?, o a dirigir una casa, porque no podía estudiar, no podía hacer otra cosa, ¿sí?, no podía salir a la calle, no podía salir de noche, ni mucho menos tocar los cuerpos de otra persona. ¿Sí? Fíjense que esta mujer excepcional, ¿no es cierto?, en ese contexto hizo que las enfermeras empiecen a estudiar en los ámbitos educativos, ¿no es cierto? Entonces, hizo mucho más, pero la verdad que también muchas personas, ¿no es cierto?, se quejan o mencionan, ¿no es cierto?, que esta situación de subordinación médica que tenemos los enfermeros, o que teníamos, o que siempre se nos identificó con esta subordinación al modelo médico hegemónico, se la asocian a Florence. Yo, que soy una defensora a ultranza de las personas que no están, ¿no es cierto? Si tengo un problema es que siempre voy a defender al que no está presente, porque el que no está presente no tiene voz para defenderse, con lo cual digo que había que ser muy mujer, ¿no es cierto?, para decirle a la sociedad europea, específicamente a la sociedad londinense, ¿no es cierto?, en el auge de todo lo que era el reinado victoriano, ¿no es cierto?, decir, me voy a ir a estudiar, voy a entrar a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto entiendo que Nightingale cometió muchos errores, claramente, pero también hubo aciertos. Y a veces dice la gente que el que hace se equivoca y el que no hace no se equivoca. No sé de qué lado están ustedes. Veo que están hoy, sábado a la mañana, con lluvia, muchos trabajando, sí que están con ganas de hacer cosas y equivocarse un poco. Claro que en esta situación de equivocarse no hay que matar a nadie, ¿no es cierto? Pero en esto de jugarse, de aprender, de establecer nuevos conceptos, nuevas ideas, de eso se trata la enfermería que nosotros vamos a transitar. Vamos a intentar en esta materia romper esa estructura que tenemos y volver a proponer cosas nuevas en el ejercicio de la enfermería. Pero no podía pasar o dejar de alto, ¿no es cierto?, esta frase icónica de Nightingale. Sigue entrando gente al aula, ¿eh? Bueno, claramente tenemos que recuperar un poco de qué significa esta palabra filosofía y por qué la profesora Pérez insiste con este término en cada una de sus presentaciones, y vamos a ir y volver continuamente con esta idea, ¿sí? Básicamente, ¿qué significa la palabra filosofía? Bueno, es la combinación de los sustantivos griegos, que significa filia, que significa amor, y sofía, que quiere decir sabiduría, ¿sí? Podemos decir entonces que la filosofía es la búsqueda del saber, es la etimología, podemos decir que es amor por la sabiduría. Cada uno de nosotros va a buscar la acepción más cercana a ustedes, ¿sí?, al lugar donde ustedes más cercanos se encuentren con esta idea de la filosofía. Claramente está, pero ¿ustedes alguna vez pensaron que desde la enfermería están construyendo la filosofía del cuidado? Pregunto a los estudiantes. ¿Nadie va a responder esta preguntita que hice? ¿O entendieron mi pregunta o no? ¿Cómo fue la pregunta?
Bueno, la pregunta es, desde nuestra práctica diaria, ¿ustedes entienden o creen que la filosofía de la disciplina está dentro de nuestra disciplina enfermería? ¿La filosofía del cuidado forma parte de nuestra disciplina enfermería o no? Yo creería que Sí, forman parte. ¿Por estoy de qué? acuerdo que forma parte también de nuestra profesión, porque es la parte esencial y función de nuestra profesión, el cuidar al otro, y es la esencia y el arte, justamente como decimos cuando estudiamos enfermería, que es el arte de cuidar. Sí, pero el arte no tiene que ver con la disciplina. Pero también es la ciencia en la cual nos da la fundamentación para brindar estos. Mirá qué bueno, bien. Claudia también levantó la mano, la escucho. Claudia, ¿alguien levantó la mano o es la persona que habló recién? Hola. Sí. Sí, totalmente. En cada asistencia nosotros estamos cuidando, dando pautas de educación. Es continua Sí, el pero la tema de... educación, ahora vas a ver que la educación no es una rama de la filosofía. La educación no tiene que ver con la filosofía. El pensamiento filosófico de la educación podría ser, pero la educación no forma parte de la filosofía de enfermería. Es una herramienta que tiene, un recurso que tiene la enfermera. Me gustaría que Claro, identifiquen la diferencia entre filosofía y todo lo otro que hacemos, ¿sí? Igual ahora van a ver pero que en cada una de estas ramas de la filosofía hay cosas que están dentro del ejercicio de la enfermería, ¿sí? Entonces, podemos decir que dentro de la filosofía hay diferentes ramas. La rama de la estética, ¿sí? Y fíjense que nosotros somos estéticos cuando cuidamos a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque nos fijamos en la fijación, que sea cuidada, ¿sí? Hacemos estética de, no la estética de poner una persona a hacer una cirugía estética. Cuidamos el mínimo detalle. Las enfermeras de neo, que son grandes artesanas de la estético, ¿no? Que le cuidan la pielcita, la ropita, digo, ese cuidado minucioso que tiene la enfermera de neo, ¿no es cierto? Ese enfermero de adultos que se fija que la fijación esté limpia, esté seca, que no tenga olor. Digo, ese cuidado filosófico desde la estética ustedes los hacen, porque ustedes cuando aplican el cuidado filosófico estético, no dicen, ay, le voy a poner esto para que esté más bello, no, lo voy a poner así, porque esto va a cuidar más la vía, esta vía no se va a perder, esta sujeción de este tubo es la mejor que puedo hacer, no se junta tanta saliva, digo, ven como el pensamiento, buscar el pensamiento de por qué hago las cosas o en virtud de qué aplican la filosofía. ¿Alguien quería decir algo? No, yo, porque usted estaba hablando de la filosofía como etimológicamente amor al conocimiento. Y Sí, es quizás, una claro, definición. claro, es como esa faceta reflexiva, crítica que tenemos nosotros en cuanto a todas las prácticas que hacemos. Exacto, muy bien, no sé quién lo dijo, pero bien, ¿quién habló? Cristian Yo, Pérez. yo minimicé todas las pantallas, discúlpame, Cristian, No, está pero, bien. sí, ahora sí, cuando ustedes hablan y está bien puesto su nombre, su rótulo, me aparece acá en hablando. Bueno, bien por ese aporte. Desde ese lugar, nosotros utilizamos más la filosofía de lo que ustedes creen a diario. La metafísica es otra rama de la filosofía, ¿no es cierto? Y muchas veces nos permite descubrir a los enfermeros cuestiones que no son cercanas a nuestra realidad positivista, esta realidad de contar 1 más 1, 2, de ver el ensayo biológico o de ver una placa o de ver una muestra de sangre. A veces nos preguntamos los enfermeros, ¿no es cierto?, ¿por qué este paciente que tenía tantas chances de fallecer, ¿no es cierto?, no falleció, y en buena hora que no falleció? Y entonces
nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? Decir, pero acá pasó algo más, ¿sí? Yo como enfermera pediátrica lo hemos visto, dice, cuando se ha hecho abrazos al Hospital Garrahan, yo fui enfermera del Garrahan, disculpen, cuando se ha hecho abrazos al hospital y vos decías, bueno, este chico no tiene una chance más, y bueno, al otro día estaba cenando tranquilo, ya había pasado lo más grave de su vida, y vos decís, ¿qué pasó? Así cuando vas en la pediatría y ves que a un niño le han diagnosticado cáncer y la familia no para de llorar y tiene una forma de enfrentar el proceso de la enfermedad, muchas veces hace que este niño fallezca. Entonces vos decís, ¿qué está pasando? Acá hay algo que no entiendo. Pero sí, la metafísica también, ¿por qué? Porque es como decía Cristian, nosotros continuamente en algunas prestaciones de enfermería empezamos a pensarnos y a repensar nuestras acciones, ¿sí? Y a ponernos de un modo crítico reflexivo, y es ahí donde se produce claramente esta intromisión de la filosofía dentro de la enfermería. La lógica claramente tiene que ver con todas las prestaciones que hacemos, con todas las intervenciones que hacemos nosotros en la enfermería. La lógica es la unión de los de diferentes términos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo, si se me siento al paciente, entonces, ¿sí? Mejora su dificultad respiratoria. Si le pongo paños de agua fría, entonces la persona disminuye la temperatura corporal. Digo, entonces yo voy a poner continuamente a través de esta lógica reflexiva y crítica que tenemos los enfermeros, empezamos a poner, ¿no es cierto?, en valor nuestra expertise, nuestras intervenciones de enfermería. Obviamente la ética tiene que ver claramente, ¿no es cierto?, con... sí, la ética claramente tiene que ver con nuestros cuidados enfermeros, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no es cierto? No hablo de bien ni de mal, no soy un filósofo como Aristóteles o Platón, que hablaba de la verdad o de lo bueno o de lo malo. Yo hablo solamente de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Cuando hablo de lo que es correcto, hablo de lo que espera la sociedad de estos enfermeros. Y cuando digo que es incorrecto, digo que no es lo que está esperando la sociedad de nosotros. Y en ese sentido, me sumo al principio ético, a los códigos de ética que me va a marcar el ejercicio profesional. La epistemología, claramente, tiene que ver con ese conocimiento más puro, con ese diseño de la disciplina, ¿sí? Que va de la mano del desarrollo disciplinar, en tanto que podamos redefinir y volver a definir nuestras prácticas profesionales y nuestra propia disciplina. Cuando suelo preguntarle al estudiante cómo aplica la cosmología, ¿no?, a la filosofía de enfermero, me empieza a hablar de que cómo, ¿no es cierto?, los planetas influyen sobre las prácticas de enfermería. Y no va por ahí, va por el lado de que cuáles serían, ¿no es cierto?, los principios, ¿sí?, filosóficos que van a conducir, que van a regular el ejercicio profesional. Y no pasa por la aplicación de la ley, sino para entender el mundo que rodea la disciplina enfermera. Cuando yo contaba recién el contexto en el que se desarrolló Florence Nightingale, de eso era lo que hablaba. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá cuando hablaba de la lógica, básicamente, no lo quise nombrar, pero básicamente la aplicación pura de la lógica en la enfermería es la aplicación del proceso de atención de enfermería, ¿sí? Es eso, es la aplicación más pura, ¿sí?, que tiene la filosofía en su rama lógica, en aplicar el proceso de atención de enfermería. Así que, y la ontología, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este conocimiento, con esta aplicación de nuevas técnicas, con esto de buscar, ¿no es cierto?,
un nuevo horizonte para esta disciplina enfermera. ¿Habían visto la filosofía tan metida dentro de la enfermería? No, nunca. No Para tanto. mí es la primera vez, ¿eh? No estoy mintiendo, es así. No, yo tampoco. Bueno, nada, les decía recién un poco de qué para ir modificando, ¿no es cierto? De qué se trata el término filosofía, ¿no es cierto? Fíjese que en relación a la Real Academia Española, dice que la filosofía es la ciencia que trata de la esencia, acuérdense de suspender sus micrófonos, por favor, si no hablan. Yamila está entrando ahora. Entonces les decía, ¿no es cierto? La filosofía tiene que ver con la ciencia que trata de la esencia, de las propiedades, las causas y efectos de las cosas naturales. Obviamente que todo esto tiene que ver con nuestro ejercicio de enfermero, ¿sí? Bueno, como recién les decía, un poquito la epistemología, ¿no es cierto? Tiene que ver más con la teoría del conocimiento, ¿sí? Con esto de nombrar y renombrar aspectos fundamentales, ¿no es cierto?, de la epistemología. Y tenemos que saber que la enfermería como disciplina va desde un lugar, desde el racionalismo y al empirismo, y del empirismo al racionalismo, ¿sí? Y eso es una definición que hizo una enfermera que entendió que la epistemología en la enfermería es más común que lo que nosotros creemos. Entonces, Platón, en su famoso mito de la caverna, brinda una explicación a través de su alegoría de esta situación que nos propone el conocimiento filosófico. ¿Alguna vez alguien leyó o escuchó el tema de la alegoría de la caverna? Sí. Sí. A ver, Lo vi cuéntenme de cuando qué estaba se estudiando trata. la licenciatura. Y el Bueno, mito a de la ver. caverna eran personas que estaban, obviamente, en una caverna Ajá. y solamente podían ver sombras, porque tenían una fogata, estaban de espaldas, solamente podían ver sombras y ellos conocían el mundo a través de las sombras. No conocían el mundo real, sino conocían lo que la sombra le presentaba. Obviamente, el mito de la caverna, Platón, uno de ellos se libera, va, ve el mundo real. Obviamente, cuando ve el mundo, cuando sale de la caverna, lo primero que pasa es que la luz como que lo ciega. Y él vuelve a la caverna y les cuenta a las personas que estaban con él lo que vio, lo que es el mundo real. Y la gente no le creía, o las personas no le creían, porque preferían ver las sombras, porque estaban acostumbrados a ver las sombras. Porque toda la vida vieron sombras. Claro. No sé si más o menos lo expliqué bien, pero es así. Sí. Alguien más me había dicho que sí, que había escuchado. Va por ahí. Es como que ellos vivían otra realidad, tenían otro mundo al estar encerrado dentro de la caverna y ver, cómo es que se dice, a través de la fogata que veían las formas. Y cuando salen al exterior, ahí se dan cuenta que hay otro mundo, digamos, una cosa así. Exacto, pero el tema es que las personas que se quedaron no querían ver ese mundo. Ellos estaban acostumbrados a la sombra, y por más que vos le digas, mirá, esto es la realidad, acabo de ver la realidad, no. Están acostumbrados a las sombras, no querían ver esa realidad. Y ahora les pregunto a todos los colegas presentes, ¿esta situación no la vivieron alguna vez en la enfermería? Totalmente. Sí, es algo Sí, tal cual. Sí, Sí, siempre. A la hora de Sí. aceptar cambios, nuevas técnicas, Sí. nuevos procesos. Bueno, entonces se A dan veces- cuenta. Sí, No, perdón, que decía que uno lo ve porque muchas veces colegas y quizás muchos de nosotros sin darnos cuenta, inclusive preferimos la realidad preferimos la sombra antes que la realidad. Entonces estamos tan acostumbrados a una práctica profesional que por ahí nos dicen, mirá, la enfermería viene por otro lado, y a veces no lo queremos entender. Yo lo he visto infinidad de veces. No recuerdo que yo lo haya hecho, pero seguramente sí, de manera casi sin darme cuenta. A veces estamos más cómodos en la sombra. bueno, en ese sentido, sí, Platón habla del mundo de las ideas.
es más profundo, ¿sí? Sus reflexiones son más pragmáticas, que tienen que ver generalmente con el ser enfermero. El enfermero es más práctico que pensante. Entonces, lo que nos propone Platón es volver a ese mundo de las ideas, rescatar ese mundo de las ideas, ¿sí? Utilizando específicamente la razón. En este sentido, la razón es esa luz que nos pone a todos a pensar y que nos permite, ¿no es cierto?, poner en valor este tema de las ideas, ¿no es cierto? Y a eso es a lo que se dirige esta materia. Esta materia nos permite, no por nada estamos hoy aquí, no por nada, o sea, no es casualidad que estamos hoy aquí, y ahí vengo como en metafísica, ¿no es cierto? Todo lo que se da es porque se tenía que dar, no hay otra forma, y en este contexto, en este lugar y en este momento. Hay una luz por atrás nuestro, ¿no es cierto? Una luz que nos va a guiar y nos va a acompañar en este proceso de crecimiento, pero la decisión es de ustedes. Me parece que ya han empezado a salir de la cueva en la alegoría de Platón, digo, ¿no es cierto? Se han animado a romper un poco esta situación, a romper con lo que venían haciendo, con lo que venían creyendo, ¿no es cierto?, con lo que se les había enseñado. Más de una oportunidad me han dicho a mí, miren, yo soy enfermera del año 95, y me han dicho, chiquita, acá nada, acá se hace lo que hacemos todos, digo, en el año 96, 98, digo, chiquita acá, no vengas con ideas raras. Creo que a muchos nos han dicho esas cuestiones, pero bueno, aquí estamos hoy, después de muchos años, disfrutando de esta realidad, que es la especialidad en cuidados críticos, de cada una de las áreas de los críticos, y eso también es una realidad, porque alguien escribió una resolución de especialidades donde nos decían que todo era lo mismo, y muchos entendíamos que no es lo mismo atender un niño recién nacido, que no es lo mismo atender un prematuro extremo, que un adulto, y que atender un niño en diferentes momentos del proceso de salud, que ya no es lo mismo atender a los niños sin sus padres, y ya no es lo mismo que en las terapias no pueda entrar la familia. Entonces, eso aprendido, que no digo que estaba mal, sino que se aprendió de esa forma. O sea, acá yo no juzgo, no pongo el valor de juzgamiento. Acuérdense que los enfermeros no podemos juzgar, sino digo que en este contexto y en esta realidad se hizo esto. Y eso sirvió para que hoy estuviéramos en esta situación, hoy transitando la especialidad. Es como que estamos rompiendo estructuras antiguas que antes siempre hacíamos una determinada cosa, y ahora es como que podemos hacer todo, y todo cambió. A medida que pasan los años, todo va avanzando y ahí se descubren nuevas cosas, nuevas técnicas, y todo eso. Yo siempre digo que en el año 95 yo era enfermera en el hospital francés hacía neonatología en esa época, y ahí en ese momento, esto lo deben saber mucho las enfermeras de pediatría de neo, los niños que nacían con ventrículo único morían porque no tenían resolución quirúrgica. En el año 2000 el doctor Chan enseñó la técnica quirúrgica para evitar que estos niños se mueran, y hoy ese niño que ya no tiene más ventrículo único, que tiene un corazón, que ya no puede perfundir más, un corazón complejo, puede tener un Berlingher, un trasplante, digo. Entonces, eso también va cambiando. Si nosotros, claro, muy bien, dice, cierta manera nos permite salir de nuestro sitio de confort, muy bien. Si yo me hubiera quedado con el año 94, cuando me enseñaron a usar las primeras bombas infusoras, las PUM de Abbott PUM, digo, hoy tenemos otro tipo de bombas infusoras, y yo hubiera quedado obsoleto. Y eso no tiene que ver solamente con el cuidado, no tiene que ver con la epistemología, sino que tiene que ver con esto, ¿no? De cambiar la estructura, cambiar el pensamiento, siempre apoyándonos en esto de la razón, ¿no es cierto? En esto de la confrontación, de
de decir, bueno, por acá no es, debe ser por otro lado, apoyados en la investigación, en la disciplina enfermera como ha crecido claramente. Pero esta alegoría ayuda mucho, para entender, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo de esta materia. La enfermería, entonces, podemos decir que es una ciencia humanística, práctica, en constante desarrollo, conforme cambian los procesos etnográficos, epidemiológicos, hoy más que nunca, sociales, culturales, económicos, de los individuos, de las familias, de los grupos, de las comunidades y de las naciones. Es una profesión joven, pero cuyas raíces nacen con la humanidad, ¿sí? La enfermería existe desde que la persona está en el mundo, ¿sí? La enfermería existe porque hay una necesidad intrínseca, por lo que se puede decir que es un arte milenario, el arte del cuidado, ¿sí? Que ha ido evolucionando desde su práctica empírica hasta el desarrollo de las teorías y de las filosofías propias de la disciplina enfermera. Hay filósofas de enfermería, hay muchas filósofas, yo les voy a ir contando. Algunos puntos importantes para tener en cuenta: la epistemología en la enfermería se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿sí? La etapa profesional de la enfermería se inició hace pocos años, menos de 50. El crecimiento disciplinar tuvo un auge muy importante a través del desarrollo de modelos teóricos y teorías, y estas construcciones las hicieron enfermeras que se han graduado de licenciadas, magíster, doctor en enfermería, en otras disciplinas, que han llevado, ¿sí?, esa maestría o ese doctorado en otra disciplina hacia la aplicación pura de la enfermería. El doctorado en enfermería es más reciente, ¿sí? Pero bueno, tiene un gran desarrollo, pero no es tan impactante. La filosofía del cuidado holístico, que hoy se denomina la ciencia de la enfermería o ciencia del cuidado. Podemos decir entonces que una filosofía del cuidado holístico es la que hoy se denomina la enfermería de la ciencia y la enfermería del cuidado. Durán, dice Durán Villalobos, que es una referente de enfermería colombiana, una de más preferidas, define que el marco epistemológico de la enfermería como conocimiento que se genera a partir del desarrollo del propio núcleo de la disciplina en enfermería busca dar respuestas a las necesidades de las prácticas. Antes nosotros hacíamos práctica y buscábamos respuestas a esas situaciones que no teníamos o no podíamos resolverlas. Bueno, lo que dice Durán Villalobos ahora es que la enfermería ha logrado tal nivel de desarrollo de su marco epistemológico que empieza a dar respuesta a las necesidades y no al revés. Marriner dice que las teorías de la enfermería fomentan la comprensión, el análisis de los fenómenos relacionados con dicha ciencia y a su vez guían el desarrollo erudito de la práctica enfermera a través de la investigación, donde nosotros tenemos que hacer investigaciones, nosotros tenemos que poder lograr el mayor desarrollo disciplinar haciendo este tipo de intentos. Podemos decir que las características de la profesión enfermería son varias, entre ellas que hay un cuerpo propio de conocimientos, ¿sí?, que está dado por las teorías y los modelos, que hay un campo específico que tiene que ver con las respuestas humanas, con las necesidades esas detectadas, ¿sí? Siempre que hay una necesidad hay una enfermera para poder satisfacer esta situación. Hay un lenguaje propio que es el diagnóstico enfermero. Además, la enfermería puede trabajar en colaboración con otras profesiones y debería haber un estatus social. La sociedad tiene que entender la necesidad de los servicios de enfermería. Cuando hablo servicio, no hablo de un servicio doméstico, habla de necesidad de la atención o del cuidado de enfermería. Y en este sentido va a devenir el reconocimiento de este estatus social. Es importante, ¿sí?, la importancia que tiene la filosofía para la enfermería, primero porque nos recuerda, ¿no es cierto?, cuál es nuestro sistema de creencias, y no hablo de las creencias religiosas, sino cuando hablo de las creencias
desde la cosmología, ¿no es cierto?, desde la epistemología, desde la ontología, desde ese lugar hablo, nos recuerdan las creencias humanas, ¿no?, el sistema de creencias. Guía la obtención de las metas éticas dentro de la educación y la práctica en la investigación. Se rige, ¿no es cierto?, por el desarrollo de bases teóricas de la práctica de enfermería. Y es algo que vengo hablando y vengo diciendo en 2 o 3 oportunidades desde que empezamos la clase, ¿sí? Y que tiene que ver con el principio de existencia. Había un filósofo que decía, si pienso, existo. Si el filósofo pudo determinar su existencia propia a través del pensamiento, la enfermera tiene la misma situación. La enfermera existe porque las personas experimentan problemas reales o potenciales de salud que necesitan ayuda para prevenirlos o enfermarlos, o para prevenirlos o enfrentarlos. ¿Sí? Aquí ya estamos por hecho esta razón de existencia. ¿Sí? Existo en tanto y en cuanto el otro va a necesitar de mí, en este contexto del cuidado enfermero. ¿Sí? Entonces podemos decir que las enfermeras cuidan de los individuos, grupos, comunidades, sanas o enfermas, a partir de un concepto de totalidad de seres humanos, individuos únicos, ¿sí?, con sus componentes biopsicosociales, espirituales, culturales, pero además los enfermeros tienen que cuidarse de sí mismos. Díganme, ¿hay alguna situación en el mundo que diga que la enfermería no es necesaria? Preguntan los estudiantes. No hay ninguna situación que diga eso. De hecho, cuando a las personas se les pregunta si enfermería es importante, siempre van a decir que sí. Sí. Siempre van a decir que sí. Pero más allá de que lo afirman y son conscientes, creo, de la importancia de la enfermería, muchas veces después, a pesar de eso, todavía tiene un estigma enfermería. Sí, obvio. Queda en la simple afirmación, pero no en la acción. Exactamente. Cuando no hay acción, no hay nada. Eso se vio mucho ahora con el contexto de COVID. Todo el mundo sabe que enfermería juega un rol principal en todo esto de la atención en COVID. Sin embargo, rol protagónico, digamos. Exactamente. Sin embargo, cuando uno va a lo real, muchas veces queda relegada, aunque todo el mundo sabe que la importancia de enfermería, nadie lo va a negar. Sí. Pues no se puede negar, digamos. No, obvio. Bueno, entonces les decía que en este sentido, ¿no es cierto?, que ya la enfermería ha demostrado la existencia. Les tengo que contar a grosso modo un poco de la historia de la enfermería, que este es un poco el trabajo que ustedes tienen que hacer, el trabajo que tienen que presentar hasta el 17 de abril tiene que ver con esto, ¿no? Buscar un desarrollo de la enfermería, hacer una línea en el tiempo, dibujen una línea de tiempo, aunque les lleve 2 hojas, 3 hojas, apaisada, hagan el ejercicio de hacer la historia del tiempo, marcando ítem importante. Si quieren hacerlo solo de la Argentina, háganlo solo de la Argentina, pero no puede faltar ningún hecho importante. No sé dónde está la información, la van a tener que buscar ustedes. Yo solamente les dejo unos videos para que ustedes se organicen, pero nada más. Así que no me van a empezar a pedir, profe, no nos dio la bibliografía, así que van a tener que hacer una búsqueda ustedes y a ponerse en juego para esta materia. Entonces podemos decir que las bases de la disciplina enfermería, ¿sí?, caprichosamente lo digo, tiene su origen en 1860, cuando Florence Nightingale escribe, ¿no es cierto?, su primer texto que tiene que ver con cartas de enfermería, ¿verdad?, y donde ahí pone en juego y pone de manifiesto el ser enfermero, además de poder establecer el uso de las otras disciplinas como la estadística, ¿no es cierto?, la salud pública, digo, todo eso que, la aplicación del triage, fue la primera que aplicó el triage en líneas generales, digamos, ¿no es cierto?
Después entra en una zona de, como de oscuridad de la enfermería en todo el mundo, ¿sí? La enfermería queda relegada a los ámbitos religiosos, y el contexto del ámbito religioso habla de un ocultismo, digamos, de una situación donde la enfermera o la mujer no tenía que conocer, ¿no es cierto? Porque si conocía podía diferenciarse. Sí, puedo decir que en la década del 50 hay un gran auge, ¿no es cierto?, del desarrollo disciplinar, y esto en base a el conocimiento, en base a la reflexión, en base al desarrollo disciplinar, aunque yéndose a otras disciplinas, porque en la década del 50 no existía más que una enfermería básica, no existían licenciaturas, mucho menos maestría ni doctorado, sino que las enfermeras, aparte de ser enfermeras, se ponían a estudiar salud mental, psicología, y de ahí se doctoraban y traían su expertise hacia la enfermería. Desde la década del 50 hasta el momento podemos decir que hay un crecimiento continuo de la enfermería, pero ya es intraprofesional, y el desarrollo está dado porque yo mismo me formo, publico mis investigaciones, hago investigaciones, pienso y repienso la enfermería, y en este sentido el conocimiento es continuo, pero ya es intraprofesional porque existen las licenciaturas, y ahí se tiene que hacer un trabajo de investigación, con lo cual ahí hay una puesta en práctica del conocimiento, ¿no es cierto? Uno pone a medir si mi afirmación es válida, entonces hay toda una cuestión de metodología que me va a permitir a mí refutar o negar estas cuestiones, afirmar o negar, ¿no es cierto? Y el crecimiento avanzó hasta los doctorados de enfermería, que es la máxima expresión del desarrollo académico, y siguen con los desarrollos postdoctorales. Y lo que están ustedes haciendo es un camino intermedio, es un camino para llegar y este conocimiento que ustedes van a empezar a poner en juego, ¿no es cierto?, en práctica, tiene que ver con este desarrollo continuo. Meléis clasificó la evolución de la enfermería en 4 grandes fases: un ejercicio profesional, esa era esta enfermera que solamente lograba el título intermedio, una tecnología, una tecnicatura en enfermería, ¿no es cierto? Luego, el otro momento de desarrollo profesional es cuando la enfermería empieza a hacer educación y las enfermeras empiezan a formar a los propios enfermeros, y aparte empiezan a gestionar los servicios de enfermería, ¿no es cierto? Estas líderes que empiezan desde otras áreas, empiezan a hacer gestión en enfermería, empiezan a liderar centros hospitalarios. Obviamente con la investigación es un punto muy importante, y esto va a permitir que la enfermería empiece a desarrollar y a proponer nuevas teorías de enfermería. Bárbara Carper nos dice que la enfermería llega al conocimiento pleno pasando estos 4 conceptos, ¿no es cierto? Cuando la enfermera logra el conocimiento empírico, el estético, el moral y el conocimiento personal. Y ahí también es un momento muy importante para el desarrollo de la enfermería. Podemos decir que desde la década del 80 al presente el desarrollo técnico es continuo, y hay una continua reflexión, ¿no es cierto?, de las bases teóricas, filosóficas, y más profundamente con el desarrollo de los currículos de enfermería. En la década del 90 hay un gran debate, ¿no es cierto?, filosófico, y mucha producción bibliográfica, y eso hace la exposición, ¿no es cierto?, y la gran explosión que tiene la carrera, la enfermería en sí, y esto lo hace a expensas, ¿no es cierto?, del apoyo de la OPS, y con la creación y la divulgación de libros, ¿no es cierto?, que eran a menor costo, para que las enfermeras lograran comprarse libros y aprendan a través de los libros, y todo lo que ha hecho la UPS para el desarrollo de la enfermería fue importante. Obviamente estamos en este nuevo milenio, ¿sí?, que pasamos desde la cofia al iPad, ¿sí?, gracias a esta diseminación de la información, y que para algunos
La globalización ha traído conflictos. Y esto es a nombre de Silvia Pérez, la globalización dio una oportunidad a la enfermería de conectarse nacional e internacionalmente. Fíjense lo que hace hoy, que tenemos colegas que están participando de San Juan, de Misiones, de San Luis, de la provincia de Buenos Aires. Digo, tengo estudiantes que están de la pediatría que son de San Martín de los Andes, tengo otras estudiantes que son de General Roca. Digo, fíjense lo que nos está permitiendo este tema de la diseminación de la información, pero claramente la enfermería tiene un desafío para este nuevo ciclo. El desafío más importante es de la cultura, ¿no? La enfermería, ustedes dicen, uy, ¿para qué veo psicología? ¿Para qué leo filosofía? Porque eso tiene que ver con el acervo cultural, ¿no es cierto? Con este bagaje cultural que tenemos que tener los enfermeros, obviamente con el desarrollo en la gestión hospitalaria, con la gestión del conocimiento, que es más profundo todavía, con el logro de la asociación, asociarse. La palabra gremio no es una palabra mala para enfermería, no es una mala palabra, es una necesidad, ¿sí? Claramente en el contexto de la Argentina, yo no quiero que los enfermeros se vuelvan camioneros, pero sí que un gremio nos puede representar y lograr nuestra situación, nuestra economía a través de los pagos, hasta los espacios donde uno trabaja, ¿no es cierto? La salud laboral, bueno, los gremios deberían estar y nosotros debemos formar parte de ellos, pero es un compromiso. Obviamente la reflexión de la docencia, los modelos educativos, los modelos de enfermero que queremos lograr. Obviamente el foco más importante está dado en la atención, en este contexto de pandemia se vio. Lograr el desarrollo de la investigación, ¿sí? Que eso es lo que va a hacer que esta disciplina se modifique, que esas ideas puedan aflorar, y recuérdense de Platón, ¿no es cierto? Este mundo de las ideas son inteligibles cuando la aplico a la razón. Y por el otro lado, el autocuidado. Entonces, ¿cuál es el fin de la filosofía en la disciplina? ¿Sí? Empezar a responder o a comprender, ¿sí? Las relaciones fundamentales entre los seres humanos y el medio ambiente, que son uno de los objetivos del desarrollo del milenio, ¿sí? Nosotros tenemos un gran compromiso, los enfermeros, y por ahí ustedes no saben, pero hay un gran compromiso de la enfermería nacional e internacional con ese logro de los objetivos, enfocar a la enfermería como en el área científica, fortalecer esa debilidad que tenemos los enfermeros, y elaborar un sistema personal sobre creencias, sobre los seres humanos, sobre el medio ambiente, sobre la salud, la enfermería, y esto todo como un proceso. Estos serían unos grandes desafíos, ¿no es cierto?, de este marco conceptual que tiene el desarrollo filosófico en la enfermería. Bueno, ¿preguntas? ¿Vieron la filosofía desde este lugar alguna vez? ¿Pueden? No, desde enfermería no. ¿Desde qué lugar lo viste, Inés? Y en el secundario, para ver otras materias, más que nada en educación. Ajá. O sea, como la filosofía como ciencia y a partir de dónde comienza. Pero después, así aplicado a una determinada materia, no. Materia no, disciplina. Disciplina, no, así no. Bien, ahí Carlita dice desde el punto de vista de enfermería no. Bueno, de esto se trata. Esta materia lo que vamos a lograr o intentar es esa búsqueda. Ustedes parecen que el primer trabajo va a ser el más dificultoso porque van a tener que buscar su bibliografía, arreglárselas como puedan, fíjense que pueden hacer una línea del tiempo y por ejemplo si ponen la línea del tiempo, 1994, Ley de Ejercicio Profesional en la Enfermería, 24.004. Arriba pueden poner qué pasa en ese contexto, quién era presidente, cuántas enfermeras salieron a pelear, cuál era el momento cultural, social y político de la Argentina. Eso es lo que tienen que buscar. En un hecho,
¿sí? Como yo empecé esta mañana, yo les conté que a partir de una frase de Florence, dibujé el contexto en el que ella escribió ese pensamiento. ¿Entienden? No es tan fácil esta actividad, es compleja. Es compleja porque los va a hacer buscar, los va a hacer pensar, ¿sí? ¿Qué pasó? Surgimiento de la Cruz Roja. ¿Por qué surge la Cruz Roja? Porque había guerras. Entonces, 1920, surgimiento de la Cruz Roja, arriba pueden poner, ¿sí? Como un cuadro de textos, guerra, ¿sí? 1947, derechos, Organización Mundial de la Salud, derechos de las personas. ¿Por qué? Porque había existido una guerra mundial y se hacían ensayos, peor, porque se utilizaban a las personas y se hacían actividades de investigación sobre las personas, ¿sí? Así no tiene, digo, no tiene tienen la libertad de hacer esta actividad con toda libertad. ¿Me explico? Lo único que yo les puedo decir, mira, esta línea del tiempo le falta este contenido, le falta acá, qué pasaba acá, qué pasaba allá, ¿está bien? Silvia, está echar la evolución de la enfermería del contexto histórico-social, eso es lo que estoy pidiendo, que cuenten las cosas que suceden con la enfermería desde el contexto, siempre contextualizando por qué pasa lo que pasa en ese contexto, porque si no nos abstraemos del contexto y no podemos resolver esta situación, ¿entienden? ¿Va bien? Sí, señorita, es para el 17. Yo les voy a subir una asignación, que la voy a abrir inmediatamente, mañana, no creo que va a ser hoy, y le voy a poner fecha de cierre, que va a ser el 17. Al mismo tiempo voy a ir subiendo pequeños foros donde ustedes pueden participar. Acuérdense que tienen que tener al menos 3 foros de todos los que voy a presentar, ¿sí? Que ustedes pueden ir resolviendo o participando. La participación debe ser siempre profesional, no es, sí, esto yo lo hago, a mí me gusta, no me gusta. Yo en ese sentido, para los foros yo les voy a acercar bibliografía, les voy a dar, de hecho ya subí la bibliografía de las unidades 1, 2 y 3. Sí, se pueden armar grupos con las diferentes especialidades, y eso es lo que uno busca, ¿no es cierto? Que ustedes puedan interrelacionar y que esta materia se puedan enriquecer más trabajando con las diferentes especialidades. Igual ayer me dio, esto lo dejo a mi criterio, ¿no es cierto? Los compañeros que participo yo en el chat de los de pediatría, de los estudiantes de pediatría, decían, yo quiero estar con Juancito, yo quiero estar con Pedrito, y yo pensaba adentro, pero no estamos en el jardín infante, estamos en una especialidad, pero igual les acepté que se cambien, está mal, no lo digan, pero la verdad que la idea es que ustedes se nutran de otros compañeros, donde puedan aprender, donde puedan, digo, a propósito hicimos, ¿no es cierto?, esta situación. Pero bueno, nada. Soy de ESMA, no conozco a nadie, jaja, me queda lejos todo. San Martín está, nuestra compañera de San Martín de los Andes, ¿no es cierto? Ay, alguien, qué lindo. Ahí tenemos una compañera que es de San Martín de los Andes, y se acuerdan que les dije que había una colega que, y tenemos 2 colegas de pediatría que son de Allen en Roca. Adriana Grilla levantó la mano. Adriana, podés hablar, Hola, dale. profe. Hola, Sí. profesora. Buenos días, compañeros. Tengo una duda acerca del ingreso a la plataforma. ¿De qué especialidad sos? Soy de cuidados críticos del adulto. Ajá. Para ingresar a la plataforma, a los foros, no me quedó bien claro ayer. ¿Vos entraste ya a la plataforma? No, ayer tuvimos por Google Meet. Ya sé, yo no pude entrar, ya sé.
Claro, y hoy, No, bueno, no puedo mostrarte porque dejo de grabar, pero vos tenés que entrar a la plataforma. ¿entra a Google Meet? No, tenés que entrar a la, los compañeros ya entraron mucho, vos tenés que entrar a la plataforma de, igual preguntale a Mariano o a Silvio, pero hay un espacio virtual para nosotros, pero pasa que si muestro ahora dejo de grabar, Está que bien. se llama Aulas Presenciales Virtual. El número de tu DNI es tu usuario y luego tenés la contraseña. contraseña es 1, 2, 3 hasta el 8. Cuando entras a ese espacio,